Buenas tardes, soy William Alexander Calderón Guerra y en este video se va a hablar acerca de la resistividad en función de la temperatura. Para este video se utilizará una herramienta de cálculo para la resistencia en función de la temperatura y su sección. Se utilizará una muestra de aluminio de 1 metro de longitud y un diámetro de 1 centímetro, haciendo que la sección del conductor sea de 78,5 milímetros cuadrados. Además, vamos a variar la temperatura a 2 grados centígrados comenzando desde 20 grados centígrados. Antes de comenzar, se debe comprender que la temperatura modifica la resistividad del material, incrementándose cuando la temperatura crece. Eso se debe a que los átomos dentro del material aumentan su velocidad cuando la temperatura es mayor, arreglándose en forma desordenada y por consiguiente estos átomos interfieren en el flujo de los electrones. La variación de la resistividad a causa de la temperatura puede ser calculado mediante esta fórmula, la cual nos da a entender que la resistividad cambia de diferente manera para cada material al variar la temperatura. Esto es debido al coeficiente térmico de la resistividad, el cual es diferente para cada material. Como se puede ver en el simulador, el coeficiente térmico para el aluminio es mayor que el coeficiente del cobre, por lo que se puede intuir que la resistividad del aluminio varía más al aumentar la temperatura que la resistividad del cobre. Y es por eso que al aumentar 2 grados centígrados, la resistencia del aluminio aumenta en 0,0002 a comparación del cobre, que si aumentamos a 22 grados centígrados, la resistencia aumenta en 0,0001. Si comparamos la resistividad del aluminio con la resistividad del cobre a 20 grados centígrados, podemos ver que la del aluminio es mayor que la resistividad del cobre. Eso se debe al que el cobre es un mejor conductor de electricidad que el aluminio, dando menos resistencia a los electrones cuando una corriente pasa a través de este. Entonces, para este experimento, a los 20 grados centígrados de la muestra se le va a ir variando 2 grados centígrados y se va a obtener la resistividad de cada eh, temperatura. De esta forma, se van a poner todos los resultados en un Excel y se va a hacer esta gráfica de resistencia sobre temperatura. Cuando ya se tengan los datos de la resistividad para las diferentes temperaturas, se realiza la gráfica en Excel y se obtiene, como medio de una regresión lineal, la línea de tendencia, que para nuestro caso será y es igual a 0,00001x más 0,0267. La única variante de esta línea de regresión es x, la cual es la diferencia de temperaturas. La resistividad al depender de la temperatura se debería obtener mediante la ecuación lineal obtenida, es decir, esta. En esta ecuación, el valor de x se expresa con la diferencia entre temperatura con la temperatura de referencia. A es la resistividad a una temperatura de referencia y el valor de B es la misma resistividad a una temperatura de referencia multiplicado por una constante. Por lo que la ecuación final sería la siguiente, donde ρ sub 0 sería la resistividad a una temperatura de referencia, T sub 0 sería la temperatura de referencia y T sería la temperatura a la que se desea calcular la resistividad. Por lo que en nuestra gráfica se puede saber que el valor de ρ sub 0 es igual a 0,0267, que eso sería el valor de la resistividad a una temperatura de 20 grados centígrados. De este modo, la resistividad a 20 grados centígrados calculado fue de 0,0267 ohms por milímetro elevado al cuadrado, y la resistividad a 20 grados centígrados obtenidos por el simulador es de 0,029 ohms por milímetros al cuadrado, por lo que obtendríamos un error de 7,93%.